gracia me hiciste ensanchar. En el nombre de Jesús le doy gracias en esta mañana por este privilegio, Señor, tan maravilloso que me concede el poder, Dios, estar en cabina de radio para poder, Dios, desarrollar este programa bajo su dirección, bajo su respaldo, bajo su cobertura, Dios mío. Depositamos estos minutos, Dios, en sus manos y que sea de bendición para nuestra vida, Dios, espiritual, como también para los que nos sintonizan en diferentes lugares. Pedimos, Dios mío, que su gracia les alcance y su misericordia, Dios, les favorezca, Dios eterno. En el nombre de Jesucristo le pido por aquellos que están desalentados, para que les dé ánimo de continuar hacia adelante. Para aquellos que están debilitados, Dios, espiritualmente, que les fortalezca, que les consuele, que les anime, Dios mío, a continuar hacia adelante, pues su palabra bendita dice que usted da fuerza al cansado y multiplica, Dios, las fuerzas al que ya no tiene ninguna. En el nombre de su Hijo amado Jesús le pido que les dé paciencia para esperar, Dios, el tiempo de su buena voluntad. A aquellos que están enfermos, Señor amado, que puede extender su mano poderosa y pueda sanarlos, pueda glorificarse sobre sus cuerpos, para testimonio, Dios mío, de su gloria, para honra, Dios, y gloria de su santo nombre. En el nombre de Jesucristo le pedimos, Dios eterno, que nos bendiga, Dios, en esta mañana. Y que, Dios eterno, lo que vayamos a realizar, esto sea de hecho de palabra, lo hacemos en su nombre y lo hacemos para gloria y honra, oh Dios, suya. Y que todo, Dios mío, sea de bendición en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, me es un privilegio saludarles en esta bendecida mañana que el Señor nos ha regalado de este día, hermanos, sábado. Qué bendición que nuestro Dios nos regala la bendición de poder estar en cabina de radio este día sábado 20 de septiembre, hermanos. Es una bendición. Estamos a través de su programa Una Luz que Alumbra Su Camino, y es de mucha bendición para nosotros que el Señor nos concede este privilegio de poder compartir con todos ustedes un saludo a la distancia, hasta donde nos ve, hasta donde nos escucha, hasta donde nos sintoniza detrás de ese aparato de sonido, de su teléfono, de su televisor. Que Dios le pueda bendecir grandemente. Para nosotros es de mucha bendición. Y quiero saludar ahí a los hermanos de la Iglesia Fuente de Luz, ahí en Agua Caliente. Que el Señor me los bendiga grandemente a todos los hermanos en los diferentes sectores. Es una bendición poderles saludar. Sabemos que están pendientes de este programa radial. Y también quiero saludar a los amigos, a los hermanos de las demás congregaciones allí en nuestro cantón, en nuestra localidad, como también en las iglesias que nos sintonizan en diferentes lugares, a los hermanos que nos permiten poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Que el Señor les pueda bendecir de una manera grande y maravillosa, como también a esos hermanos y amigos que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras patrias. Hay hermanos, hay amigos que están pendientes de este programa radial, y nos es de mucha bendición el poder compartir con ustedes este programa que ha sido de mucha bendición durante mucho tiempo y todavía está al aire gracias a la misericordia y a la bondad de nuestro Dios, que es infinita para con cada uno de nosotros. Vamos ahí a sintonizar un precioso canto, no sin antes, a manera de anuncio, recordarles a los hermanos de la Iglesia Fuente de Luz que el día de mañana tenemos ahí culto en el templo a eso de las 9 de la mañana. No se nos quede en casa, lleve a su familiar, invite amigos que estén con nosotros, porque va a ser de mucha bendición. Queremos celebrar un culto de convivencia a nivel de iglesia y va a ser de mucha bendición. Así que Dios les pueda bendecir. Les esperamos mañana para que nos gocemos juntos, exaltemos el nombre del Señor y seamos edificados también por la palabra bendita de nuestro Dios. Ya que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Vamos a sintonizar un precioso canto y después de eso vamos a meditar un momento en la palabra bendita del Señor.
paz y gozo en mi pobre alma y en mi pobre ser, ya que tú me salvaste. Recíbeme, Señor, ya que estoy en tus manos, ya que estoy en tus manos, me diste el perdón. Y la vida de ayer no es la misma de hoy, y mi Cristo es hoy para siempre. Ya soy salvo por Él, le glorifico a Él, y mi Cristo me dio. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú me das la dulce paz y gozo en mi pobre alma y en mi pobre ser, ya que tú me salvaste. Recíbeme, Señor, ya que estoy en tus manos, ya que estoy en tus manos, me diste el perdón. Bien, hermanos, ahí sintonizábamos ese precioso canto para gloria y honra del Señor. Y es de mucha bendición, hermanos, saber que nuestro Dios nos ama. Y con ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, la Biblia dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Así que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para con aquellos que todavía no estamos ajustados de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de nuestro Dios es manifiesta a través de su palabra, para que podamos ajustarnos y ponernos a cuentas con Él, porque el Señor pronto aparecerá por su amada la iglesia, y es menester estar esperándole, como es debido, hermanos, ya listo, con las vestiduras limpias, blancas, resplandecientes, porque eso es lo que Dios pide de nosotros. La Biblia dice que sin paz y sin santidad ninguno de nosotros verá al Señor con respecto a salvación. Así que es menester, hermanos, que nos despojemos de todo aquello que asedia nuestra vida espiritual, nuestro camino o nuestro transitar en el Evangelio, y que caminemos livianamente de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Cuando le hablo livianamente, le quiero decir sin cargas, que caminemos legítimamente agradando al Dios que nos ha llamado y nos ha tomado por sus hijos, nos ha tomado por su siervo, y podamos serle agradable a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en la primera carta escrita a Timoteo, en el capítulo 2, verso 3 al 4, si tiene el alcance de poder leer junto con mi persona la palabra del Señor. Le dije primera de Timoteo, capítulo 2, del verso 3 al 4. Esta palabra yo la quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la letra dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Esa es la palabra de nuestro Dios que hemos leído para meditar un momento en ella en esta mañana. Y vamos a meditar bajo el tema Dios nuestro Salvador, porque es nuestro Dios el Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas. Los versos que leímos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí hay dos cosas que manifiesta el apóstol Pablo a Timoteo. Y en primer lugar dice que esto es bueno. Y no solamente dice que es bueno, sino que es agradable. Oiga bien que dice la palabra del Señor, agradable. Y dice que es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, dice, que todos los hombres, en primer lugar, que sean salvos. Y en segundo lugar, dice que vengan al conocimiento de la verdad. Dos cosas acerca de las cuales nosotros en esta mañana yo quiero hablar, hermanos, es acerca de esas dos cosas. Y la primera de ellas es que la necesidad del hombre es grande. En primer lugar, lo que yo quiero que veamos bajo este tema de Dios es nuestro Salvador es acerca de la necesidad que hay en el hombre. La necesidad, tal como nos es traída aquí, es doble. Y la Biblia nos enseña que en primer lugar una de las grandes necesidades que hay en el hombre es la salvación. Y el verso que hemos leído manifiesta esto diciendo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Oiga bien la voluntad de nuestro Dios. Es que el hombre no se pierda, es que el hombre no se condene, es que el hombre venga al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito del Señor. El propósito de Dios es que el hombre sea alcanzado por la salvación que Dios ha provisto a través de su Hijo Jesucristo. Y esto me hace recordar lo que dijo el carcelero de Filipo cuando sintió que todo se le había derrumbado, que todo se le había perdido, que todo se le había salido de control. Pero el apóstol Pablo dijo a no te hagas daño, porque iba a quitarse la vida. Le dijo que todos estaban ahí. Pero este carcelero preguntó a Pablo diciendo: ¿y ahora yo qué haré para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta hora. En primer lugar, lo que el hombre necesita es la salvación de nuestro Dios. Y se preguntará el amigo, se preguntará el que me sintoniza a la distancia: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque esa fue la pregunta que hizo el carcelero de Filipo en el capítulo 16, verso 30 y 31 del libro de los Hechos. Y dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que el Señor pide del hombre para poderlo salvar. Primeramente, que crea genuinamente en el Señor y va a ser salvo. Alabado sea nuestro Dios en esta hora. Es menester que el hombre le crea a nuestro Dios. Es el primer clamor de un alma redarguida por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Cuando le hablo acerca de redarguir, es convencida genuinamente, internamente, que necesita la salvación de nuestro Dios. El hombre necesita ser salvo de la condenación eterna. El primer clamor de un alma redarguida por el Espíritu, para Dios la salvación es la más primordial necesidad que hay en el hombre. A usted se le puede quizás estar cayendo la casa.
Usted quizás puede andar descalzo, pero Dios lo ve desde los cielos con la principal necesidad de que su alma sea salvo. Porque la Biblia dice, ¿de qué aprovechará el hombre que ganare todo el mundo, pero si pierde su alma? Alabado sea nuestro Dios. Qué triste y qué lamentable es que el hombre en esta vida haya conseguido honores, haya conseguido títulos, diplomas, haya conseguido bienes, haya hechose de mucha riqueza, se haya hecho de muchas cosas, pero se le olvidó algo importante, y es la salvación de su alma. ¿Qué llevará para presentarse delante de nuestro Dios en el día en que Dios lo llame a cuenta? ¿No será que le puede pasar como aquel que Jesús dijo, que había obtenido muchas bendiciones, había obtenido mucha ganancia, había sido muy buena la cosecha, y dijo, ¿qué iba a hacer con su granero? ¿A dónde almacenaría lo que había conseguido? Y dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a derribar los graneros y los voy a hacer más grandes, más amplios. Pero una voz le dijo, necio, hoy vienen a por tu alma, y lo que tú tienes, ¿de quién será? Hay gente que se está planificando para el 2030 sin saber que de 2025 no va a pasar, sin que la muerte venga por él, por ella, por usted o por mi persona. Pero ellos se están proyectando para largo tiempo, pero se les ha olvidado lo más importante, y es estar a cuentas con el Señor, para cuando pasemos a la eternidad, para cuando pasemos a estar solamente nuestra alma ante la presencia de nuestro Dios, y no tengamos cómo comparecer delante del Dios de los cielos. Qué tremendo será eso. Por eso es menester, y Dios está interesado en que todos los hombres se salven. Dios habló a través del profeta Ezequiel y dijo, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del que muere, sino antes bien que éste se arrepienta. Alabado sea nuestro Dios en esta hora. Dios no quiere la muerte de los impíos. Dios no quiere la muerte del pecador. Lo que Dios quiere es que éste se arrepienta. Por eso les envía su palabra a tiempo y les está diciendo que se pongan a cuentas con nuestro Dios. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el verso 17, la palabra dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no mandó a Jesucristo para que usted sea condenado, para que usted sea enviado a la condenación. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que usted se salve. El problema es que el hombre no se quiere salvar. El problema es que el hombre no quiere poner de su parte y venir a los pies del Señor, porque no quiere dejar el pecado. Otra de las grandes necesidades del hombre, ya vimos que en primer lugar es la salvación, pero en segundo lugar es el conocimiento de la verdad. El hombre debe ajustarse con Dios en su alma antes de poder llegar a conocer y a apreciar la verdad. Como es en Jesús, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que va a conocer el que quiere hacer la voluntad de nuestro Dios? Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, verso 17. Esta palabra de nuestro Dios nos dice de la manera siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso es lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña en esta hora. Que Dios al hombre lo quiere salvar, pero también Dios le quiere manifestar el conocimiento de su verdad, para que el hombre ya no camine palpando como al mediodía en punto, como el ciego, el que no ve. Porque aquel que no tiene a Cristo así camina. Pero Dios quiere que venga el conocimiento de la verdad.
Por eso dijo Jesús, que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo, dijo él, por mi propia cuenta. O sea, si la enseñanza verdaderamente proviene de nuestro Dios. En segundo lugar, yo quiero, hermanos, que veamos acerca de el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya vimos acerca de la necesidad del hombre, pero veamos acerca del carácter de Cristo. Dios nuestro Salvador es el Salvador. Llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a quienes, dijo el Evangelio de Mateo. Salvará, dijo, a muchos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta hora. Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire qué bendición. Ese es una de las características de nuestro Señor Jesucristo, es que Él es Salvador. Para eso vino Cristo, para salvar a su pueblo. Qué maravilloso es nuestro Dios, porque Él salvará. Su muerte expía, su resurrección justifica, porque no hay ningún otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. No hay otra manera, no hay otro medio, solamente a través de Cristo. Yo quiero decirle que otra de las cualidades del carácter de Cristo es que Él es Dios. Y la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba a través de Cristo reconciliando ¿a quién? Reconciliando al mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Es maravilloso saber que Dios envió a su Hijo para que fuésemos reconciliados con Él a través de su Hijo Jesucristo. Y esa es una bendición muy maravillosa, como dice Segunda de Corintios en el capítulo 5, en el verso 19. Que Dios dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. O sea, lo que Dios quiere es que el hombre no se pierda, lo que Dios quiere es que el hombre reconozca sus pecados, reconozca su falta, ya sea que éste haya conocido ya del Señor y se ha extraviado del camino, pero Dios quiere que se vuelva de su mal camino. En tercer lugar, yo quiero, y con esto voy a concluir el mensaje bajo el tema Dios nuestro Salvador. Ya vimos la necesidad del hombre, ya vimos el carácter de Cristo, pero yo quiero que veamos la voluntad de nuestro Dios. Y la voluntad de nuestro Dios dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Oiga bien, los pensamientos de nuestro Dios para nosotros. El pensamiento de Dios para nosotros no es como la maquinación de nuestro enemigo, el diablo, el cual ha venido solo a matar, a robar y a destruir, sino que el pensamiento de nuestro Dios es para bien. El pensamiento de nuestro Dios es que el borracho deje de serlo. El pensamiento de nuestro Dios es que el pecador se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él, y Él es amplio en perdonarle. El pensamiento de nuestro Dios es para bien. Alabado sea nuestro Dios en esta hora. Su voluntad es que los hombres se salven. Yo no me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová en Isaías 18:33.
¿Por qué no se complace Dios en la muerte de los que mueren? A Dios le duele en el corazón ver cuando el hombre se muere sin Cristo, así como nos duele a nosotros como conocedores de la palabra de nuestro Dios cuando alguien tuvo la gran oportunidad de aceptar al Señor, cuando alguien tuvo la oportunidad de estar escuchando el mensaje, de estar en muchos eventos, en muchos cultos, donde escuchaba la palabra de nuestro Dios, pero se fue sin Dios y sin esperanza. Qué doloroso es en el alma, cómo duele el corazón, porque nosotros conocemos que dice nuestro Dios que le espera al hombre en el más allá si se va sin Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que dice Juan 3:16. Y lo último es, hermanos, que todos los hombres se salven. Ese es el propósito de nuestro Dios, que los hombres se salven. Pero lo último es que todos los hombres se salven. Por esto dice Mateo en el capítulo 28, verso 19. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Alabado sea nuestro Dios. Y también dice la palabra de nuestro Dios: si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente. La gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres, dice Timoteo 2:11. Así que la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres. De manera que inexcusable es el hombre delante de nuestro Dios con respecto a la salvación y al conocimiento de la palabra del Señor. Dios es nuestro Salvador. Así que ha sido un privilegio, hermanos, compartir con ustedes estos minutos de programación. Será hasta una próxima, si el Señor así nos permite. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo, Giovanni López, y ha sido de mucha bendición. Que el Señor me los bendiga a todos.